psicóloga clínica. Vale, ok, entendido, que salía el mensaje de grabación. Como os decía, pues soy una de las psicólogas del equipo de Autism Future, del equipo terapéutico, y bueno, pues voy a intentar daros esta formación, es bastante extensa, pero por eso decíamos de hacer primero toda esa parte teórica y después hacer las preguntas, ¿vale? Para que tengáis el máximo de información posible y después podamos compartir, ¿no? Bueno, pues como decíamos, es la formación de TEA en tiempo libre. Y vamos a hablar sobre todo un poquito al principio de la comprensión del TEA, pero desde una perspectiva de diversidad funcional y diversidad del procesamiento de la información. La mayoría de los profesionales que estaréis aquí seguramente estaréis con chicos y chicas, con niños y niñas en tiempo libre, ¿no? Y una de las cosas claves que creemos que es importante es entender desde esa perspectiva de diversidad en el procesamiento de la información, cómo perciben el mundo las personas con TEA, ¿no? Porque síntomas sabemos, seguramente tenemos formación en ello, pero entender un poquito esa mirada que tienen las personas con TEA en el día a día, ¿no? Vamos a hacer un poquito de la parte de ese abordaje individual y social, pero sobre todo estrategias y recursos y orientaciones, que es lo que necesitáis para poder estar en el día a día de este verano, ¿no? Con ellos. Bueno, como sabéis, las dimensiones de afectación del TEA, las pasaré un poquito rápido, es sobre todo la parte de interacción social, las dificultades importantes que tienen la mayoría de ellos, aunque no sea un TEA de mucha afectación, ¿no? Que sean de alto funcionamiento, tienen importantes dificultades en lo que es la comprensión global de las situaciones sociales y también de inferir qué puede estar pensando el otro, que está interpretando y a partir de ahí regular su comportamiento y sus habilidades sociales. Por otro lado, hay unas dificultades también en comunicación en lenguaje. Muchas veces les ocurren cosas en su mundo interior, ¿no? Que no expresan y no manifiestan abiertamente, y tenemos un poco que desde esa perspectiva, ¿no? De que entienden que tú ya estás entendiendo lo que les pasa, se juntan estas dos dificultades, la primera que hemos comentado y esta segunda en comunicar lo que les ocurre. Por tanto, es importantísimo que las personas, ¿no? Los agentes educativos que estamos con ellos, pongamos en palabras lo que intuimos que les está pasando para que lo puedan nosotros verbalizarlos y ellos también, ¿no? A continuación. Otra parte importante es la simbolización. ¿Por qué he puesto este diagrama de simbolización? Pues porque la mayoría de las actividades que se hacen en el tiempo libre son juegos, y es juego simbólico, juegos cooperativos, juegos con iguales, donde tienen que imaginar, crear, simbolizar. Y aquí hay una dificultad también en todos los TEAs en poder llegar a simbolizar y a representarse mentalmente los juegos o las escenas que están creando otros niños, ¿no? A la hora de jugar. Y esto hay que tenerlo en cuenta, es importante. Y por último, como sabéis, es esta parte de rigidez cognitiva o conductual que les lleva a que sobre todo necesiten anticipar las cosas, se les puedan anticipar y ayudarles a flexibilizar. La mayoría de ellos les cuesta las transiciones, entender siempre que, como sabéis, el trastorno del espectro de autismo es un espectro que va de una gradación de mayor a menor, ¿no? Que no es todo nada. Pero hay muchos de ellos que les cuesta muchísimo las transiciones de un juego a otro, de una actividad a otra, y todo lo que podamos anticiparles les ayuda a ir flexibilizando. La mayoría de las veces será de manera visual, un poquito por lo que decíamos del anterior punto, les cuesta simbolizar y el lenguaje es una función simbólica. La mayoría de nosotros, como ahora, estamos simbolizando, estamos representando mentalmente lo que estamos oyendo. Pero las personas con TEA normalmente son mucho más visuales, piensan en imágenes, son un pensamiento más concreto. Por tanto, aunque el chico, la chica, el niño, la niña tengan lenguaje, no podemos caer en esta idea de tiene lenguaje, me está entendiendo perfectamente. No, porque puede tener lenguaje, pero les puede costar mucho esta parte de simbolizar lo que les estás explicando y representárselo mentalmente. Con lo cual, todo lo que podamos ofrecer de soportes visuales y anticipación les va a ayudar enormemente a que se puedan adaptar mejor y poder flexibilizar de una actividad a otra. Bueno, como sabéis, la perspectiva del autismo desde la perspectiva esta del iceberg, ¿no? A mí me gusta mucho esta diapositiva porque la mayoría de las veces todo lo que estamos comentando, simbolizar, representarse mentalmente, inferir el pensamiento del otro, es algo interno que no vemos. Lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? Es la conducta,
pueden tener conductas estereotipadas, hiperactividad, autolesiones, agresión, unas malas contestaciones o crisis, y no sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Debajo de todas estas conductas que son observables, sobre todo aparecen más, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a estar en casales, en colonias, campamentos o actividades en el tiempo libre, como hay menos estructura, es posible que aparezcan más estas conductas observables, ¿no? Que se den más. Pero siempre comentamos que es importante ir un poquito más allá de esta punta del iceberg y los agentes educativos que estamos con ellos, intentar ver un poco más allá. Vale, veo este estereotipia, o veo que se está poniendo nervioso, o veo que no para de moverse, esta hiperactividad, ¿qué le está pasando? ¿No? Y entonces aquí pueden aparecer dificultades que no son observables, como esta incomprensión del entorno, no acabar de entender qué es la actividad que se va a hacer o no se le ha anticipado, dificultades en comunicar lo que les está pasando, igual tiene calor, sed, tiene que ir al baño, ¿no? O le ha molestado algo a nivel sensorial y lo manifiesta con una conducta, pero solo vemos la conducta, pero puede haber una dificultad comunicativa debajo, pueden haber alteraciones sensoriales o este pensamiento inflexible o que no se le haya, como decía, ¿no? Que no se le haya anticipado una rutina o que esté cansado, por ejemplo, ahora que hay casales, ¿no? Y hace calor, se hacen actividades físicas, ¿no? Y se hacen desde, igual, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Los papás trabajamos y esto, pues puede haber un agotamiento, son sensibles al calor, ¿no? Y aparezcan conductas que las observamos, pero no sabemos por qué ha ocurrido, ¿no? Y tenemos que ver un poco qué es lo que ocurre debajo, ¿no? Y otras comorbilidades que puedan haber, como problemas de sueño, de ansiedad, hiperactividad, déficit de atención. Por tanto, siempre podemos ver estas conductas disruptivas o negativismo a participar en una actividad o una conducta repetitiva que no cesa, ¿no? O un aislamiento en esta actividad que estamos proponiendo en el tiempo libre, las actividades de tiempo libre, pero nosotros tendremos que intentar no hacer un abordaje solo conductual, ¿no? La mayoría de las veces con personas con TEA lo que es más efectivo es que podamos observar estas conductas y nosotros hacer un análisis de qué está ocurriendo, qué le está pasando, que no me puede manifestar pues, esas dificultades anteriormente comentadas en comunicación o en la parte social de comprensión, qué ha ocurrido. Y nuestra intervención debe ir dirigida no a la conducta, no a la punta del iceberg, sino al origen, ¿no? De esta conducta, lo que la ha originado, es decir, la dificultad propia, ¿no? Es decir, si hay una conducta de aislamiento, pues ir a ver, poner en palabras, ¿no? ¿Qué te está ocurriendo? Quizás es algo sensorial o quizás es algo que ha pasado que no está entendiendo, e ir a hacer la intervención sobre eso, ¿vale? Me gusta mucho esta frase de Theo Peters, ¿no? Que dice: el conocimiento superficial del autismo no nos lleva a ninguna parte. Es un poco en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Hay que intentar conocer, comprender, conocer cada uno de los niños, ¿no? No hay dos personas con TEA iguales. Necesitamos conocer a este niño con sus características y su personalidad también. Reflexionar acerca de qué le puede estar pasando. La mayoría de nosotros, lo que decíamos, ¿no? A veces vamos a intervenir directamente algo rápido sobre la conducta, ¿no? Ostras, que no pegue, que no grite, ¿no? O que no se vaya. Bueno, sí, pero tenemos que intentar ver un poquito más allá, ¿no? Ponernos en su lugar, facilitarles, ayudarles, ¿no? Y ayudarles también a interpretar bien el contexto o la situación social. Bueno, desde la intervención terapéutica, pero también desde la intervención en el contexto del tiempo libre y de ocio, es importante que, como trabajamos siempre desde una perspectiva de interdisciplinaridad, ¿no? Con todos los profesionales, las personas que trabajan con ellos en el tiempo libre también tienen que conocer más información sobre este niño, ¿no? Se trabaja siempre con ellos desde la pediatría, neuropediatría, psicología, psiquiatría, logopedia, con la escuela, con la familia. Y en este caso, con la intervención en ocio y actividades lúdicas, los profesionales que vais a estar trabajando con ellos, es importante que la familia os dé información específica, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, hacemos en las colonias, en la asociación, pues nos hemos aportado información, ¿no? A los monitores de cada uno de los niños, de las características, ¿no? O momentos en los que se encuentran los chicos, ¿no?
También a nivel de psiquiatría, si toma una medicación, si no la toma, porque puede ser que un día nos encontremos con un niño, como nos pasó el otro día, muy inquieto, muy inatento, muy desregulado y se habían olvidado, ¿no?, de darle la medicación. Bueno, pues todo esto es importante también saber. Mucha calor. Bueno, como decíamos, el enfoque global implica trabajar la involucración. Creo que tenemos un micro abierto por ahí. Si lo podéis silenciar, por favor. Gracias. El enfoque global, ¿no? Vamos a trabajar muchos aspectos con ellos, pero en este caso, en el tiempo libre, seguramente van a ser habilidades sociales, habilidades de juego, de integración, pero van a aparecer también temas de comunicación verbal y no verbal, porque les cuesta, que decíamos, comunicar verbalmente lo que les ocurre o interpretar ¿no?, el mensaje que les ha dado el otro. También captar y entender las señales no verbales, ¿no? Muchas veces la mayoría de nosotros neurotípicos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, utilizamos mucha parte de la comunicación no verbal y no nos damos cuenta que con los chicos también lo hacemos. Bueno, muchas veces ellos no han acabado de interpretar, ¿no?, esta señal de vamos, ¿no?, y hacemos así y vámonos. Esto es a nivel verbal, es una consigna general que quizás muchos de ellos no están atentos, no la interpretan como que también va para ellos. Y luego la comunicación no verbal, ¿no?, que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces no interpretan. Hábitos de autonomía y sobre todo la involucración familiar. Muy importante que tengáis comunicación con las familias, ¿vale? Hay algo, esta diapositiva me gusta mucho ponerla siempre porque en TEA quizás hay muchas estrategias, evidentemente, y muchas metodologías y cosas para poder hacer con ellos, ¿no?, y trabajar, pero hay algo que es básico y que si lo llevamos a cabo funciona con ellos, que es la estructura y la anticipación, ¿vale? Son principios básicos de intervención en TEA. Para que haya una buena intervención, y cuando decimos una intervención no quiere decir una intervención terapéutica en contexto de consulta clínica, sino en cualquier contexto, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de tiempo libre, tiene que haber estructura y anticipación. La mayoría de nosotros, cuando llega el verano, ¿no?, lo que preferimos es lo contrario, que no haya estructura, dejarnos llevar un poco, las vacaciones, que bueno, vayamos fluyendo un poco sin reloj ni nada. Pero justamente a ellos les pasa lo contrario. Su mundo, desde cómo lo percibe una persona con TEA, es muy inseguro. No pueden, no tienen esta capacidad de flexibilizar y adaptarnos, sino que es una estructura cognitiva, mental, mucho más rígida. Por tanto, necesitan saber qué ocurrirá. Yo pongo el ejemplo muchas veces de qué pasaría si de repente vosotros estáis eh, en casa y os dicen, venga, nos vamos de vacaciones, venga, coge la maleta que nos vamos. ¿Dónde? No lo sé, ¿no? Pero te llevan a un sitio así de hoy para mañana, tienes que prepararlo todo y cuando llegas no sabes ni cuál va a ser el recorrido, ni qué va a pasar, ni dónde vas a comer, ni a qué hora, ya comeremos, no lo sé, según la marcha. Esto os generaría, depende de dónde fuerais, ¿no?, mucha inseguridad y mucha intranquilidad. Entonces, ellos, un poco es esta la idea, necesitan que aunque sea un tiempo libre, que sea para disfrutar, van a disfrutar mucho más, lo van a pasar mucho mejor si le estructuramos todo de manera muy clara, muy organizada. Aunque, repito, aunque tengan lenguaje, aunque tengan buena capacidad cognitiva, que a veces pecamos un poco de estos niños que tienen un funcionamiento más bajo, ¿no?, y que tienen una discapacidad cognitiva o no tienen lenguaje, tienen dificultades en el lenguaje y la comunicación, sí que les anticipamos de manera visual, pero en cambio a chicos y chicas de alto funcionamiento o incluso más mayores de edad, ¿no?, no se les hace. Y es importante incluso en la vida adulta. Las personas adultas con TEA también lo comentan, que necesitan esta estructura, necesitan anticipación, necesitan estar en un trabajo y que se les diga qué se espera de ellos exactamente de manera concreta, qué se les pide. Pues aunque sea en tiempo libre, también estructura de anticipación, no me enrollo más. Entonces, importantísimo también que hayan ayudas visuales, soportes visuales de maneras funcionales, tanto de lo que vamos a hacer, de las actividades, con qué monitor vamos a estar, pero también de qué conductas esperamos de ellos, qué esperamos en esta situación. Estemos escuchando, estemos sentados, etcétera, ¿vale? O que estemos participando y programación y técnicas conductuales que también las vamos a ver, ¿vale? Que es muy importante tener en cuenta cuando estamos en un tiempo libre, ¿no?, como decíamos, de actividades
que se van organizando, pero luego hay un tiempo libre, evidentemente, también es un tiempo de ocio. Pues mucha estructura física, hacer horarios personalizados con imágenes, ¿no? Si el chico o la chica se va a quedar media jornada o se va a quedar la jornada entera en la actividad, en el casal o en el Nextfly, con imágenes, utilizar siempre un lenguaje claro, escueto, conciso y acompañado de la comunicación de gestos, ¿no? De comunicación no verbal. Todo esto, muchas veces, como el lenguaje hemos dicho que es una función simbólica, el utilizar gestos y ayudarles a contextualizar hace que nos comprendan mucho mejor. ¿Eh? También es muy importante felicitarles, gratificarles, recompensarles, ¿no? Con alabanzas, premios, con un lenguaje chocando, felicitándoles de manera individual a cada uno de ellos. Lo necesitan y esto les ayuda a entender que están haciendo las cosas bien, ¿no? Que eso es lo que se espera de ellos, ¿no? Les ayuda, les orienta. Después, cuando se trata de juegos o de actividades que vemos que les cuestan, pues es importante desglosarla en aprendizajes en partes más pequeñitas, ¿no? Las personas con TEA tienen una manera de aprender a las cosas diferente a un procesamiento neurotípico. La mayoría de nosotros aprendemos por ensayo y error, ¿no? Aprendemos algo y si nos equivocamos y fallamos, hacemos una inferencia de cómo no hay que hacerlo, nos lo dicen y para la próxima vez o la siguiente vez que practico eso que estoy haciendo, lo tengo en cuenta. Las personas con TEA no funciona exactamente así, sino que aprenden desde un aprendizaje guiado hacia el éxito. Por tanto, todo lo que podemos hacer en partes pequeñitas, ir felicitándoles y reforzándoles positivamente, aunque lo van aprendiendo y van subiendo un escaloncito más, ¿no? Entonces hay que ver si hay una dificultad, podérselo facilitar, darle todas las ayudas de acompañamiento, que ahora veremos también cuáles son, ¿vale? Acompañamiento, señalamiento, verbal o acompañamiento físico, para que después ir retirándolas poco a poco y pueda ir construyendo este aprendizaje, ¿no? Guiado hacia el éxito. De esta manera, no solo es más efectiva, sino que también es más eh, eh, satisfactoria para ellos, evidentemente, porque no hay un error y no se equivocan. Entonces, bueno, intentamos que se equivoquen lo menos posible y por tanto no hay tanta frustración y están más motivados para la actividad, porque si no, pueden fácilmente dejar la actividad, ¿no? Cesarla y no persistir, ¿no? En esto, en la tolerancia al esfuerzo. Vale. Después está toda la parte de extinción de conductas inapropiadas, ¿no? ¿Qué hacemos si gritan, si tiran los bloques, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes con la teoría del iceberg, muchas veces vamos sobre la conducta, pero realmente lo que nos vemos que funciona muchísimo mejor es, primero, ver lo que decíamos, por qué lo está haciendo, y segundo, el poder ofrecer una conducta alternativa más apropiada. En este caso, pues has tirado los bloques, pues recogerlos, ¿no? Tenemos que estar nervioso y está golpeando en la mesa, darle una conducta alternativa que sea más autorregulatoria, por ejemplo, ¿no? El aplicar técnicas conductuales en el manejo de la conducta, como el refuerzo positivo, ¿no? El negativo, el moldeamiento, como decíamos, el control de estímulos, es importante. Vale. Por otro lado, proporcionar ayudas específicas para cada tarea que se quiera enseñar. Estas las vamos a comentar. ¿Qué permite el aprendizaje estructurado? ¿No? Y esto lo podemos aplicar en cualquier juego que hagáis, en cualquier manualidad, en cualquier bueno, juego o actividad que estéis haciendo en los casales, en las colonias, en el tiempo libre, en casa también, los papás, si hay papás y familias. ¿Vale? Un aprendizaje estructurado nos permite entender las situaciones de manera más clara. Ellos lo van a entender mucho mejor, por tanto, les va a dar mucha más seguridad y tranquilidad y, por tanto, como consecuencia, habrán menos conductas disruptivas. Las conductas disruptivas, recordar que tienen una función comunicativa, ¿vale? Y tenemos que ver cuál es esa comunicación que nos quieren comunicar. Entender, bueno, pues esas situaciones y expectativas que se espera de mí. Ayudar a estar más tranquilos. Aprenden mejor con las ayudas visuales, muy visual, es un procesamiento de información diferente al nuestro. Ayudan a ser más independientes también de las ayudas verbales, porque mentalmente, cognitivamente, es mucho más fácil y es una tarea menos, con menos costes de energía mental, ¿no? El seguir una instrucción, seguir una instrucción que no tener que pensar, ¿qué toca hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer?
Cuando les damos ayudas visuales, les ayudamos también a ser más autónomos en este sentido, no depender constantemente del adulto, ¿no? Y como decíamos, reduce los problemas de conducta. ¿Qué estructura vamos a hacer? Pues primero una estructura física, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el método TEACH, cajas con colores, primero vamos a hacer esto, ¿no? Luego tenemos esto otro y les ponemos los juegos de manera estructurada encima de la mesa. Primero vamos a hacer este y luego vamos a hacer el otro, ¿no? Con uno detrás de otro, uno seguido del otro. El horario individualizado, ¿no? Por supuesto, con pictogramas, con dibujos, para que ellos lo puedan tener claro. Lo que os decía un poco el ejemplo de si os fuerais de viaje y no sabéis qué vais a hacer, ni dónde vais a estar al día siguiente, ni nada. Pues los horarios les ayudan muchísimo. Sistemas de trabajo independiente. Bueno, esto quizás es un poquito más dentro del ámbito académico, pero ayudarle, ¿no? A que puedan hacer cosas ellos de manera independiente, ¿no? Que no estén todo el rato dependiendo del monitor. Las rutinas, si van a estar varios días, ¿no? En un casal, pues es muy fácil instaurar rutinas el primer día de manera visual y con el horario, después las van a ir siguiendo y les da tranquilidad. ¿Vale? Y organizaciones visuales. Aquí os pongo algunos, por ejemplo, ¿no? de horarios visuales. Cualquier niño, niña o adolescente con TEA puede ir viendo en qué momento se va a hacer cada cosa, ¿no? Cuando les van a recoger. Y muchas veces cuando ellos están nerviosos o inquietos, si nosotros se lo decimos verbalmente, es como que les saturamos de más información mentalmente y se van sobrecargando más. Sin embargo, si les ponemos, ¿no? Vamos al horario visual, la información entra de manera visual y no auditiva y también capta más su atención. También la mayoría de ellos tienen muy buena memoria visual, con lo cual recuerdan mucho mejor esto que no una palabra que es simbólica, ¿no? Que es abstracta, que no la han representado mentalmente y que han perdido la información ya, ¿no? Porque es memoria audioverbal. Y son mucho más buenos en memoria visual. Vale. ¿Qué ocurre cuando nos hacen una demanda, ¿no? Bueno, ocurre algo y tenemos que dar una respuesta. Bueno, pues es importante que cuando nosotros le vamos a pedir algo a los niños y las, con autismo, les tengamos que hacer esta demanda de manera clara. Muchas veces hablamos muchísimo, ¿no? Y utilizamos muchísimas palabras para decir algo. Es necesario con ellos hacer una frase clara, sin palabras adicionales, corta, sino utilizar constantemente el nombre del niño, ¿no? Javi, 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 que te he dicho que no, es intentar no, que no, porque les satura mucho. De esa manera se agobian, ¿vale? Y también utilizar un tono de voz alto, claro, tranquilo. Y una de las cosas que he estado viendo con el tiempo con ellos es que muchas veces tienen procesamientos de la información más lentos, bien porque los vemos o bien porque les pasamos pruebas y tenemos datos, ¿no? de que procesan la información más lenta. Y normalmente nosotros tenemos tendencia, algunos más, otros menos, a hablar rápido. Ellos, si tienen estas dificultades a nivel audioverbal, que son más visuales y además tienen que representarse mentalmente la información y son más lentos a la hora de procesarla, pues está claro que lo que tendremos que hacer es hablar más despacio, intentar dejar tiempos para que ellos procesen lo que les acabamos de decir, ¿vale? No meterles prisa, hablar como si hiciéramos ahora, ¿no? Un poco más lento y dejar esos segundos para que ellos procesen la información y nos den la respuesta, ¿de acuerdo? Intentar evitar el decirles no, no, esto no, ¿vale? Se agobian mucho, que decíamos, aprenden desde el éxito, ¿no? Desde un aprendizaje más guiado, ¿de acuerdo? Y sobre todo felicitar, recompensar, premiar, e ir variando este refuerzo. No tiene por qué ser es siempre un objeto, un caramelo, ¿no? Un premio, sino que puede ser una caricia, un chocar de manos, una felicitación. Aquí podemos poner también, ¿no? Este sistema de recompensa y de premios, ¿no? Refuerzo positivo con caritas contentas. A la mayoría de los niños, en general, les gusta un poco competir. Entonces, una de las cosas que vemos que es muy efectiva y que sobre todo podéis hacer en contexto de casal, colonias y splice, ¿no? Es poner soportes visuales de las conductas que esperamos de estos niños, ¿no? De estos niños, de lo que van a hacer, lo que se espera de ellos, y poner el nombre o la foto de todos, ¿no? De los que están participando, ir felicitando
a los que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, si unos estuvieran escuchando las instrucciones que están diciendo los monitores o los educadores y otro está haciendo ruidos o está inatento, podemos decir lo que esperamos de ellos y felicitar y premiar al que lo está haciendo muy bien. Qué bien, Emilio, que estás escuchando, por ejemplo. Qué bien que estás bien sentado. Automáticamente hay muchos niños que lo que hacen es hacer esa conducta bien porque también quieren ese refuerzo positivo. Por ejemplo, cuando trabajamos en grupos de habilidades sociales, tanto con los pequeños como los mayores, lo vemos, ¿no? O cuando estamos en tiempo libre también. ¿Vale? Y ayudas fundamentales en cualquier intervención y contexto en TEA que tenemos que tener presentes. ¿Vale? Estas van desde las más directivas, ¿vale? A las menos directivas o menos intrusivas, ¿no? A las ayudas específicas, ¿no? Que nos ayudan. A ver, tipos de ayudas. La física, es decir, si algo le cuesta al niño, ayudarle físicamente, cogiéndole la manita o acompañándole, ¿no? Hacia lo que tiene que hacer. De posición, por ejemplo, si fuera un juego de cartas o un puzzle, acercándole la pieza que tiene que poner, ¿no? Que es la que le toca poner. Señalamiento, claro. El modelo, mira cómo lo estoy haciendo yo. Ahora, hazlo tú, ¿vale? Y la ayuda verbal, ¿vale? Tendremos que ver el tipo de necesidad que tienen cada uno de los niños y darle este tipo de ayudas. En la medida que vayan aprendiendo a hacerlo solos, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un puzzle, le doy la ayuda física, y luego le doy la ayuda de posición, ¿no? Y luego quizás ya solo de la de señalamiento, si veo que lo está haciendo bien, un poco en la línea de lo que decíamos antes de aprendizaje guiado, ¿vale? Y dificultades que pueden aparecer en el TEA y, por tanto, objetivos también a fomentar en el TEA. El contexto lúdico y el contexto de ocio es un contexto fantástico y fundamental para aprender. Siempre, cualquier niño, ¿no? Y los niños con TEA aún más. Hace unas 3 semanas estuve en un congreso, tuve la suerte de poder estar en el congreso de Vallebrón, no sé si alguno de vosotros estuvisteis, de la unidad de TEA en la vida adulta, ¿no? Y doctores y especialistas en autismo, ¿no? En transición, ¿no? De todo el proyecto del desarrollo vital de las personas con TEA, nos explicaban que hay un índice, un indicador de calidad de vida de las personas de TEA, adolescentes y en vida adulta, que es el poder compartir el ocio con personas también con neurodiversidad funcional y en concreto con TEA, ¿vale? Como a todos, nos sentimos bien, disfrutamos cuando estamos con personas afines a nosotros, similares a nosotros y que hay, bueno, esta conexión porque nos entendemos, ¿no? Somos similares, pues ellos también. Por tanto, el contexto lúdico, el contexto de ocio y tiempo libre como el que estamos trabajando hoy, es un contexto muy facilitador del aprendizaje, no solo de la diversión, ¿no? Sino del aprendizaje también de los niños con TEA. La mayoría de ellos aprenden algunos aprendizajes, como son tan concretos, en un contexto y les cuesta generalizarlo, ¿no? O que tengan una funcionalidad. Entonces, el poder entender que el tiempo libre es un contexto muy terapéutico también, yo os animo a que lo tengáis como muy presente. Realmente están aprendiendo mucho en esos contextos y les podéis ayudar muchísimo. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar la funcionalidad y la autonomía, por ejemplo, con ellos, ¿no? Si hablamos con los papás y nos dicen, pues mira, ya está yendo al baño solo o ya es capaz de sacar las cosas de la mochila y estar atentos, si les das un poquito de este tipo de ayuda, lo consigue. Bueno, pues recordar que esto es un objetivo, ¿no? Para también estamos ayudando no solo a divertirse, sino a aprender. Otra de las cosas que nos puede pasar, y esto os va a pasar mucho en el contexto social de ocio, es las dificultades que tienen en comprensión, cognición social y teoría de la mente. La mayoría de los problemas sociales que tienen ellos es por esta dificultad en captar, inferir el pensamiento del otro, qué intencionalidad ha tenido el otro, cómo ha interpretado la situación el otro, ¿no? O cómo la estoy interpretando yo, que quizás me has pasado y me has dado un golpe, pero no era tu intención agredirme y yo lo he vivido así, ¿no? Y entonces has respondido con un manotazo, por ejemplo. Bueno, pues esto es muy importante. Y aquí, para poder ayudarles en un momento dado, en el contexto de la situación, a entender la situación social o el malentendido,
El problema es trabajar con historias sociales. Ya veremos algunas, ¿vale? Pero son simplemente buscar un lápiz y una hoja o una pizarra o unos rotuladores y hacer este tipo de historias, ¿no? De viñetas tipo cómic, de lo que he pensado yo, lo que ha pensado el otro, qué has pensado tú que estaba pensando el otro, y de manera muy visual poder comprender de manera rápida y global lo que ha ocurrido. La mayoría de ellos interpretan las situaciones de manera, en el sentido literal, egocéntricas, no me refiero, sino en el sentido literal de la palabra, desde mi posición, desde mi centro, pero me cuesta entender la otra posición en el otro. Y también desde esta parte de falta de poder entender las situaciones en el contexto global, ¿no? Son muy concretos, muy literales y muy secuenciales, ¿no? A veces cuando les ponemos una lámina social y les decimos, ¿qué estás viendo aquí? Te describen con detalle todo lo que ven, pero no te dicen, por ejemplo, en una de las pruebas, que es un contexto de comida familiar, que están celebrando cumpleaños, ¿no? A eso me refiero un poco, que cuando ellos están en situaciones sociales, interpretan de manera aislada cosas que han ocurrido, pero no lo integran. Entonces, nuestro trabajo va a ser ayudarles a integrar, a comprender de manera global y generalizada qué ha ocurrido con mi punto de vista, tu punto de vista, la intención de uno, la intención del otro, porque ahí lo van a comprender y seguramente ya no van a aparecer esas conductas disruptivas, ¿de acuerdo? Bueno, habilidades sociales, muchos de ellos les cuesta saber qué decir, cómo decirlo, cómo resolver un problema. En este sentido, siguiendo la diapositiva anterior, tenemos que darles un modelo, por ejemplo, una ayuda verbal, ¿no? Mira cómo lo hago yo, le puedes decir esto, ahora hazlo tú, ¿no? Y ayudarles a que ellos lo pongan en práctica, por lo que decíamos del aprendizaje guiado, ¿vale? Si hay una situación social de un conflicto, le podéis decir, mira, yo le diría, oye, para de hacerme esto, me está molestando. Venga, Luis, hazlo tú ahora, díselo tú. Para de hacerme esto, Joan, que me estabas molestando. Y entonces que lo hagan muy bien y les felicitamos, porque no van a entenderlo desde, tienes que decirle que no te lo haga. Esto es un lenguaje más genérico y además no lo están aplicando. Entonces tiene que ser muy directivo, muy guiado en ese sentido. Vale, entonces van resolviendo problemas y adquiriendo estrategias. La comunicación verbal y no verbal, también importante, ayudarles a expresar con modelos verbales lo que pueden decir, cómo se pueden despedir, cómo pueden decir si algo no les ha gustado de manera asertiva, ¿vale? Y también saben interpretar los gestos. Venga, ven, ¿no? ¿Qué quiere decir este gesto? O el señalamiento. Muchas veces haces así y ellos no hacen un seguimiento del señalamiento, ¿no? Y entonces tenemos que intentar que la comunicación no verbal también la acaben de entender, ¿no? Tienen dificultades a veces ellos mismos en estructurar el discurso. Ahí estaba justamente con un paciente que me lo decía, que no, las ideas se me amontonan, un chico de alto funcionamiento de 15 años me decía, las ideas se me amontonan, se me quedan aquí, se me atascan y me da mucha rabia porque no puedo explicar, ¿no? Y eso me genera frustración. Bueno, pues ayudarles a tomarse su tiempo, ayudarles ¿no? De manera, con un modelo, ¿no? Nosotros, mira, pues es esto, luego decimos esto otro y luego esto otro. Lo tú, ¿no? Explícaselo a tu compañero. Ayudarles a estructurar, ¿vale? Bueno, la comprensión verbal y la comunicación y conversación recíproca. El momento de casales y de tiempo libre es un momento muy chulo también para que las personas con TEA puedan compartir con otros chicos con TEA intereses en común que les gustan. Muchas veces ellos hablan de lo que les interesa y cuando el otro va a hablar desconectan. Bueno, pues trabajar en estos contextos sociales de ocio, la conversación recíproca. Ostras, me ha gustado mucho la excursión de ayer a la playa. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado? A mí sí, a mí me gustó hacer castillos. ¿Y a ti? Sí, me encantan los castillos. Ah, qué guay, a mí también, ¿no? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿O dónde has ido el fin de semana? Yo he ido a un parque acuático. ¿Y tú, dónde has ido? ¿No? Esta conversación recíproca es importante también que la podáis fomentar. Lo que decíamos antes, es un contexto muy chulo y muy enriquecedor para trabajar muchas cosas y pasarlo bien, ¿no? Flexibilidad cognitiva y conductual, bueno, lo que decíamos, ¿no? Os enseñaré después un material que creo que puede ayudar, ¿vale? En este sentido, a que ellos entiendan que a veces nos enrocamos. Yo les digo que nuestro cerebro se pone como una roca
y que entonces no puede pensar, ¿no? Y si está más blandito como un slime, ¿no? Una plastilina, se puede adaptar mejor a los cambios o a el paso de una actividad a otra, ¿no? Que tenemos que intentar flexibilizar y decir, venga, no pasa nada. Pero claro, para ello es muy importante que vosotros le anticipéis, también con lo que decíamos, con los horarios y la estructura visual, ¿vale? Y luego es un momento que la mayoría de los papás y familias, ¿no? Papás y mamás apuntan a los chicos a las actividades de tiempo libre en verano, es para que amplíen repertorio de intereses, para que socialicen y para que conozcan otros chicos y hagan otras actividades que no se queden en casa con el móvil o el ordenador o los videojuegos, ¿no? Entonces es un momento chulo para que le podáis anticipar y estructurar visualmente que vamos a hacer otros intereses. Y si ellos la reticencia no están reticentes y la primera actitud es de no, hablar un poco de esta flexibilidad cognitiva, ¿no? Bueno, decirles, venga, va, seguro que va a ir bien, poco a poco, te lo anticipo, tómate tu tiempo, pero ya verás que en lugar de decir no, bueno, te puede gustar, un poquito ir flexibilizando, que sabemos que les cuesta muchísimo a algunos de ellos, ¿no? Y felicitarle, qué bien, que has probado jugar esto nuevo, ¿qué te ha gustado? Muchas veces es esto, el miedo a lo desconocido, ¿no? Se sienten más cómodos en la zona de confort de lo que ya conocen. Vale. Juegos simbólicos y cooperativos pues tienen que ser con guiones, ¿vale? Si jugamos al pilla-pilla, el rol de cuando pillo, cuando me toca pillar a mí, cuando me tocan que me pillen, ¿no? O hacer juegos, o sea, soportes visuales, por ejemplo, si vamos a jugar a las cocinitas, pues qué podemos hacer, o al supermercado, ¿no? O, bueno, un poco también pues, que podéis hacer de eh, fútbol, de rugby, de vóley, bueno, cositas, algunos juegos que podáis hacer así, también ponerles las reglas de este juego de manera visual. ¿Vale? Y luego, muy importante tener en cuenta que su atención audioverbal, lo que decíamos, si dais una consigna, entre que están despistados, algunos tienen TDAH, otros que no se representan mentalmente lo que les estáis diciendo y que no entienden algunos, que es la consigna, que va todo el grupo, quiere decir que también va para mí, bueno, pues es muy importante que utilicéis todo lo que sea visual para y dirigido. Por ejemplo, una consigna, acercaros a ellos, hacerla de manera más individual, más dirigida. ¿Vale? El uso de historias sociales, por ejemplo, os pongo aquí algunas, vamos a la playa, ¿vale? Lo que necesitamos, ¿no? Lo que vamos a hacer, que vamos a salir de casa, iremos caminando hasta la playa, no en el autobús o en el coche, vamos a llegar allí, colocaremos las toallas. Bueno, pensar que la mayoría de ellos, si están en el casal y hacéis actividades nuevas, son actividades con las que los sacamos de la zona de confort. Entonces, bueno, algunos también tienen todo el tema de hipersensibilidades y todo lo que sea anticipado, estructurado, de manera clara y visual, les va a ayudar muchísimo más a sentirse más cómodos y más tranquilos, ¿vale? También un guión de juego compartido, por ejemplo, y competitivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa si ganamos? ¿Qué pasa si perdemos? No nos vamos a enfadar, ¿no? Y qué pasa también con conductas, por ejemplo, que son disruptivas. ¿Qué pasa si pego a un niño? Por ejemplo, ¿no? Entender, ¿no? Va a pasar esto, los otros niños no van a querer jugar conmigo, qué es lo que puedo hacer, si me pongo, y darles alternativas. Si me pongo nervioso o me pongo enfadado, puedo respirar, puedo pedir ayuda, puedo irme ¿no? a un espacio del aula o del casal a coger juegos, ¿no? que me gusten para tranquilizarme, ¿no? Respirar, bueno, darles todo este tipo de alternativas. Muchas veces decimos lo que no hay que hacer y nos olvidamos que ellos funcionan con decirles lo que sí tienen que hacer. Esto no lo puedes hacer. No puedes pegar una patada a tu compañera, por ejemplo, nos pasa un día en la casa rural con los chicos de transición a la vida adulta. No le puedes pegar una patada a tu compañera si esto no te ha gustado. ¿Qué puedes hacer? Si te has enfadado, respira y luego le dices, esto no me ha gustado. Y en este caso era un malentendido y lo resolvieron. ¿Vale? Por tanto, les tenemos que ayudar en todo momento a que se puedan incluir, se puedan integrar. Realmente nosotros esto sí que lo vemos, que no solo es desde la teoría, que dices, qué bonito, qué bien, sino que desde la práctica también, cuando trabajamos con los chicos en las tardes yovas, en los chicos de transición a la vida adulta, en los fines de semana, vemos que si utilizamos todas estas técnicas visuales, de estructura, anticipación, ayudas de moldeamiento, verbales, todo esto les ayuda muchísimo y aprenden mucho y además disfrutan. ¿Vale? Como es una situación muy social, yo aquí sí que me he expresado, bueno, me he explayado un poquito más, ¿vale? Que es que os vais a encontrar con cantidad
de situaciones sociales y sobre todo el TEA está esta parte, ¿no?, de discapacidad social, de no entender bien qué está ocurriendo a nivel social y se van a dar muchas situaciones seguramente, ¿no?, entre iguales, además, entre iguales que también tienen las mismas dificultades, ¿no? Hay que ayudarles a comprender la situación social. ¿Cómo? Pues sobre todo ayudándoles a que se fijen en las expresiones faciales de los demás. Una de las cosas más importantes que hemos visto desde la neurociencia es que desde muy pequeños en el TEA hay una disminución muy importante de la frecuencia y la intensidad y el moldeamiento de cómo miran a la cara y a los ojos las personas con TEA. ¿Qué ocurre? Que se pierden muchísima información no verbal y la información no verbal y visual justamente es la que les ayuda a contextualizar y a entender situaciones sociales. Entonces, importantísimo guiar y acompañar para que se fijen más en la mirada y en las expresiones faciales que indican una emoción en el otro para entender. Si yo estoy mirando hacia abajo y no entiendo, he dado una patada, ¿no?, a mi compañero y no entiendo más, no acabo de ver lo que ha ocurrido y el otro se está llorando y me dicen algo y tampoco te estoy mirando, pues es mucho más difícil que pueda comprender la situación y gestionarla. Sin embargo, si establecemos un contexto visual, veo la cara de mi compañero, me lo están diciendo, veo esa emoción, puedo entender mejor lo que ha ocurrido, ¿no? Luego la identificación emocional. Muchos de ellos tienen dificultades propioceptivas, ¿no?, y a nivel interno, no solo para sus sensaciones físicas y corporales, como ya sabéis, el calor, el frío, el dolor, sino también de identificar las emociones. Esto nos pasa a muchas personas también neurotípicas, ¿no?, que conforme nos vamos haciendo más mayores, aprendemos a identificar mejor qué nos está pasando, si nos estamos poniendo nerviosos y autorregular. Pero la identificación y autorregulación emocional y conductual es algo bastante complejo, ¿no?, a nivel eh, de neuropsicología. A ellos les cuesta muchísimo identificarse, se están poniendo nerviosos. Y esto, igual también añadido a las dificultades de comunicación, pues si nosotros les decimos, mira, Tony, te estás poniendo nervioso, ¿no? O mira, Julia, te estás enfadando, Fíjate, párate un momento, date cuenta, te estás poniendo muy enfadada y cuando te pones enfadada gritas, ¿no?, o pegas. ¿Qué podemos hacer? Venga, vamos a respirar. Pues les ayuda muchísimo, ¿no?, darles estrategias de autorregulación emocional y proporcionarles estos recursos. Les podemos decir verbalmente y se los podemos enseñar visualmente también con los pictogramas o las imágenes, ¿vale? Por tanto, les podemos ayudar en situaciones de juego y de contexto a entender mejor sus emociones, relacionar una emoción básica con esta situación o una emoción básica con un deseo. Ya estás enfadado porque te gustaría ir a la piscina, pero tenemos que esperar todavía, ¿no? Por ejemplo, diferenciar lo que se cree también de lo que se desea, ¿no? Me gustaría esto, pero creo que no se va a poder hacer, ¿no? O diferenciar lo que se piensa de lo que se dice. Sí, te ha dicho, bueno, esto sobre todo cuando son el tema de las mentiras piadosas, ¿no? Sí, te ha dicho que no pasa nada, pero en realidad está pensando, jolines, a ver si para allá, ¿no? De gritar. Bueno, un poco, tampoco viene aquí un ejemplo más concreto, pero imaginaros un poquito esto, ¿no? A veces los chicos y chicas con TEA te dicen, pero si me ha dicho que sí, ya, bueno, te ha dicho que sí, pues será adecuado socialmente, pero en realidad te está pensando, fíjate en la cara, ¿no?, que está poniendo. Algunos materiales que les pueden ayudar en la identificación emocional son estos, por ejemplo, de esta manera les ayuda a ir graduando qué emoción tienen. Pues esto lo puedo tolerar, por ejemplo, esto me está haciendo sentir incómodo, esto ya me está poniendo nervioso, esto me hace enfadar y esto me hace perder el control, ¿no? Entonces, ayudarles en qué momento estás visualmente, cómo te encuentras. Mira, ostras, no sé, Javi, ¿no? Javi, por intentar así poner un nombre neutro, ¿no? Te estás poniendo nervioso. Sí, estoy nervioso o no, me estoy enfadando. Pues esto les ayuda mucho porque las emociones al final no son visuales. ¿Qué mecanismos también tenemos de identificación y autorregulación? Pues el termómetro de las emociones, le podemos decir, ¿dónde estás? Y ellos te dicen, estoy en un 3 o estoy llegando a un 4 o Laura, en esta situación, ¡buah!, llegué al 5, ¿no? Esto les ayuda muchísimo, lo que decíamos, ¿no?, ir identificando. Y entonces, parar, decirles, vale, pues no hagamos nada,
porque cuando estamos enfadados, lo primero que nos viene siempre es dar una patada o gritar o tirar cosas. Stop, paramos, como si fuéramos, ¿no?, un mando a distancia, podemos darle al stop en el cerebro. A mí me gusta, bueno, como psicóloga, ¿no?, explicarles a los niños cómo funciona el cerebro desde una manera pues así como divertida, lúdica, ¿no?, y con imágenes. Les digo siempre que tenemos pues varias cosas, ¿no? Una fábrica de pensamientos que nos viene, un stop que podemos parar, un semáforo que nos ayuda esta función de para, piensa, reflexiona si lo que vas a hacer es adecuado, qué alternativas tenemos. Si esta idea es inadecuada, mejor la vamos a tirar a la papelera y la vamos a reciclar, vamos a pensar otra idea que sea más adecuada. Y realmente os digo que explicado de esta manera lúdica, les dibujamos un cerebro, les explicamos esto, les ayuda muchísimo a poner una imagen de lo que les está pasando, a entenderlo y a hacer, bueno, a aplicar estrategias, ¿no? En este caso de parar y reflexionar, o en este caso también decíamos de identificar una emoción. Bueno, aquí os he puesto, por ejemplo, el semáforo para, piensa, ¿vale?, si lo que vamos a hacer es adecuado o no, y actúa. Y luego encontré hace tiempo esto que me gustó mucho, que es el habladómetro, porque muchos de ellos tienen alteraciones en la prosodia a la hora de hablar, se disregulan y hablan muy alto, gritan, no se dan cuenta y no lo identifican tampoco. Y creedme que cuando os digo que cuando les dices, mira, estás hablando en el 4, y a veces ya me dice, tengo un niño, Xavi, que me dice, uy, sí, estoy hablando en el 4, vale, voy a hablar flojito, voy a hablar en el 3, ¿no? Y esto parece divertido, pero les ayuda un poco a ellos darse cuenta si están hablando rápido, si están hablando alto, e identificarlo de una manera como muy clara, muy visual, y bajarlo y regularse. Mirar, en este caso, por ejemplo, silencio cuando estamos escuchando a la profesora, una consigna a los profesores, susurrar, por ejemplo, si estamos en el cine o estamos haciendo una actividad que necesitamos concentración, hablar flojito, hablar alto lo podemos hacer, por ejemplo, en el patio, cuando estamos en tiempo libre, y gritar. Yo siempre les digo, solo si estamos en un parque de atracciones o si hay un peligro, tenemos que avisar de, Laura, cuidado el coche! Si no, no tenemos que gritar. Ahora estamos en el aula y estamos jugando. ¿Hace falta estar en el 5? Venga, vamos a intentar bajarlo. A ver cómo bajas tú el volumen, mira cómo lo hago yo. Y entonces darle el modelo también, que me lo copien, ¿eh? Porque también cuando ellos empiezan a gritar, porque no se dan cuenta y se les altera, ¿no?, la prosodia, hay un momento en que se están también excitando y se están estimulando y se están poniendo cada vez más nerviosos y a veces entran en bucle. Entonces ayudarles también a ir bajando. Por eso que les decía antes, es importante hacer un poco este análisis porque podemos optar por la prevención antes que la actuación. Yo siempre digo, cuando hay que intervenir sobre una conducta o un problema, fantástico, haremos todo esto que tengamos que hacer. Pero, ostras, si podemos anticiparnos nosotros también, ser observadores y ver cómo están nuestros chicos e intentar utilizar herramientas y estrategias para que ya no lleguen a este otro punto y se desregulen, pues muchísimo mejor, nos vamos a evitar un conflicto que tengamos que gestionar después y que ellos estén también más a gusto, ¿no? Y que estén más, se lo pasen mucho mejor, ¿no? Pero bueno, evidentemente no siempre podemos controlarlo todo y a veces tenemos que gestionar cosas que pasan que no hemos podido o que no hemos observado, no lo hemos visto o que han llegado así de repente, ¿no? Bueno, lo que os decía antes, fomentar también conversaciones recíprocas acerca de diferentes temas de interés, cuando conversamos, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer, mira a mis compañeros a los ojos, lo que decíamos, ¿no? La atención conjunta, que es poder mirar a los otros a los ojos, es uno de los ítems que se ha visto que desde pequeños, si se trabaja mucho con las personas con TEA, la evolución es mejor en el sentido de que aprenden a identificar más las caras de los otros, a comprender más la situación, a identificar más las emociones que está teniendo el otro, a interpretar los gestos de las miradas y poder inferir los pensamientos. O sea que es importantísimo que fomentemos mucho esta atención conjunta, ¿vale? Hablar con un tono adecuado, no voy cambiando de tema constantemente, que esto a veces lo hacen, pero un momento, estamos en este tema, incluso lo podemos dibujar como con nubes y saltamos de un tema a otro, pero cuando hayamos terminado este, ¿vale? Si no es mi turno, no desconecto.
estoy escuchando lo que dice. Ahora imaginaros que estamos en una rullana y que cada uno de los niños está explicando lo que ha hecho el fin de semana, ¿no? O lo que les ha gustado de la actividad que acabamos de hacer. ¿Qué te ha gustado a ti? ¿A ti qué te ha gustado? Y van diciendo. Bueno, pues tú tienes que estar pendiente cuando es tu turno, evidentemente, pero no solo eso, sino de estar escuchando también a los compañeros, ¿no? Es una escucha activa, estar en silencio también, mirar a la cara y no interrumpir. Esto les cuesta bastante porque como no interpretan las señales no verbales y son impulsivos, muchos de ellos no saben cuándo entrar o no en la conversación. Entonces es importante que les digamos esto, ¿no? De fíjate en las señales del otro cuando ya está acabando y se toma un tiempo, ya no habla, entonces ahí es donde puedes entrar. A veces, si les cuesta mucho poder hacer esto, yo siempre les digo que es como las palabras no se ven, pero son como si coches que salieran por la carretera y tiene que haber un semáforo, porque si no los coches chocan y las palabras también pueden chocar y entonces no oímos nada de lo que está diciendo. Y quizás es muy interesante lo que decís todos. Entonces tenemos que imaginarnos esto. Si es muy difícil porque les cuesta representarse mentalmente, hay algunas paletas de ping-pong, no sé si os imagináis las palas de ping-pong. Yo tengo una que por un lado es roja y pone stop y por el otro es verde adelante. Entonces, si hay uno de los compañeritos que está hablando y alguien empieza a hablar, en lugar de decirle, no, espera tu turno, ahora no te toca, y entonces ya quitas la atención del otro, tienes que intervenir, simplemente de manera visual, pues yo sigo escuchando, o no, los demás seguimos escuchando a los niños y levanto, ¿no? Y les señalo, sin decir nada, les señalo. Y esa ayuda visual y ayuda a regular que ese es su turno de palabra, o sea, que no es su turno y que tiene que esperar. Y entonces cuando uno acaba, y yo sí que estoy interpretando cuál es el momento que ya está acabando de hablar, giro esta pala de color verde y el niño ya ve que es el momento de intervenir. Bueno, son ayudas, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, este es un material para trabajar la flexibilidad cognitiva y algunos otros aspectos que me pareció súper interesante, que encontró uno de nuestros compañeros en Barcelona hace años, y yo os lo aconsejo, se lo aconsejo a todo el mundo porque es genial. Michelle García Wiener es una psicopedagoga estadounidense, creo que inventó estos personajes que representa cada uno de ellos una dificultad cognitiva, ¿no? Neurocognitiva, y nuestro personaje principal, que es Superflex, que es nuestro superhéroe, que representa un poco lo que sí que es adecuado de hacer. Entonces, os lo explico brevemente, que lo tenéis por internet, ¿vale? Uno de mis compañeros lo tradujo y le pusimos nombres, ¿vale? Entonces, este que es una piedrecita, por ejemplo, aquí le llamamos cerebro de piedra, representa el monigote este, ¿no? Que es como una roca, rock brain. Representa, pues eso, la rigidez cognitiva, cuando nos ponemos como una roca, ¿no? Y siempre les decimos que son como pequeños villanos, como virus, que se nos meten en la cabeza y que hacen que si estemos bien, de repente, ¡pam!, nos enrocamos y nos hacen sentir mal. Y es como si nos ganaran, ¿no? Y tenemos que luchar contra ellos, echarlos fuera, que no nos fastidien. Por ejemplo, estoy un día muy chulo, me lo estoy pasando súper bien, pero mamá y papá me dicen que no voy a comer lo que yo representalmente me había imaginado, que eran unos macarrones, que toca pollo con patatas, por ejemplo, y no me apetecía. Pues Superflex nos diría, bueno, Laura, tienes macarrones, pero no pasa nada. El pollo con patatas también te gusta, también está bien. Venga, no dejes que Rock Brain, ¿no? Que cerebro de piedra te gane. Y realmente este es un material muy chulo que a los niños les engancha mucho, les encanta, ¿no? Y dicen, sí, voy a luchar contra cerebro de piedra, ¿no? Ya. O yo les digo, mira, ya está, ya te has enrocado. ¿Quién te ha venido a ver? ¿Quién te quiere fastidiar? Cerebro de piedra. Venga, pues ¿qué le vamos a decir? ¿No? Le echamos fuera. Joel 1, cerebro de piedra 0, ¿no? Estás ganando y les gusta mucho. Este pequeñito, el Glassman, es el que exagera. Los niños que exageran de una cosita pequeña hacen gran masa, ¿no? Exagerar mucho. Bueno, para tanto, dirías. Este que es el I make people overly competitive, el que hace que sea competitivo, ¿no? De, ostras, he perdido, esa baja tolerancia a la frustración. Y nosotros le llamamos el monstruo de las medallas, ¿no? Quiere que ganes y lo importante es que te lo estabas pasando bien. Entonces, cuando hay juegos, aquí sí que voy a hacer un pequeño inciso, hacéis juegos en el tiempo libre, es muy importante que les podáis anticipar que vale, puede ganar, pero también se puede perder.
Y a veces que yo cuando juego con ellos les dejo que ganen primero, pero después me lo trabajo un poco para ganar yo la partida. Y antes les digo, bueno, esta partida está así. Puedes que ganes tú, Martí, o puede que gane yo. ¿Qué pasa si ganas tú? Yo me puedo enfadar, puedo decir, no, qué rollo, no juego más, y tirar el juego. Y te dicen, no, o sea, primero lo pongo en el otro, ¿no? En este caso en mi lugar. No, voy a decir, no pasa nada. Entonces, no se pierde, la próxima igualdad, ¿no? No pasa nada. Y les doy el modelo. Y luego, porque es más fácil verlo en el otro, y luego se lo doy a él. ¿Qué haremos? ¿Tú qué dirás si pierdes? Bueno, diré, ¿qué dirás? No pasa nada. Vale, muy bien. Entonces, si estamos jugando de nuevo, o sea, seguimos el juego, lo reiniciamos y veo que está perdiendo, le digo, acuérdate que tienes que decir, ¿no? Y esto es más fácil de que lo vayan incorporando, ¿vale? De esta manera. Esto es importante cuando tienen un problema o algo que les cuesta muchísimo, es mucho más fácil que lo vean de fuera, ¿no? Hacerles una historia social y explicarles, pues, ha habido un niño o a mí me pasó esto o lo otro, y luego dirigirlo hacia el problema que han tenido ellos, porque a veces están tan rígidos que como les digas lo que le ha pasado a ellos, se enrocan más todavía. Entonces os aconsejo que primero lo pongáis fuera, que no hay tanto contenido emocional, y después lo podáis llevar a lo que a ellos les ha pasado. No sé si se explico. ¿De acuerdo? Este personaje que es como una niña es Mariona la mandona, le dijimos, ¿no? Cuando se te mete el mandón o la mandona y quieres mandar. El otro pequeñito, ¿no? Que tiene la camiseta que pone en mí, es cuando estoy hablando solo de las cosas que a mí me gustan y me interesan, y a ti no estoy preguntándote nada, no tengo interés por ti. Quería un poco con la línea del interrogante este de aquí abajo, de no preguntes al otro. Este conejito, que es el hiperactivo, el conejito inquieto, que hace que no paremos, que estemos ahí, ¿no? Moviéndonos mucho, y Superflex nos diría, para y respira. El enanito este de la gorra, que es el enano gruñón, el de la queja, queja continua. Ya se te ha metido el enano gruñón, ya te estás quejando todo el rato, fíjate, ¿no? Que te está fastidiando con lo bien que ibas. Venga, te podemos decir, venga, vamos a valorar. Esto ha estado chulo, esto no me ha gustado, pero esto ha estado chulo. Y ahí flexibilizando. Esta aspiradora, que es como aisladora, que es la que estás en un partido, o estás en el patio, o estás en la actividad de tiempo libre, y tú te aíslas. En lugar de estar en el grupo, te aíslas. Bueno, pues entonces no te lo vas a pasar igual de bien. Venga, vamos, que nos diga Superflex. Vamos a ir con los demás. Y el educador, monitor, puede acompañarle o la familia. Luego el pulpo distractor, que es el que estoy con una pantalla, te estoy hablando y ni siquiera me estás contestando. Esto no solo puede pasar con pantallas. El otro día tenía a un paciente mío de 11 años que estaba haciendo un puzzle porque le gusta muchísimo y está tan absorto en el puzzle que yo le estaba diciendo, bueno, ¿te parece si ahora hacemos esto? ¿No? Y estaba buscando estructurarle la siguiente actividad. Bueno, pues decirles, vale, dale a la pausa, como si tuviéramos un mando a distancia en el cerebro, dale a la pausa, contéstame y me dices, un momento, Laura, que estoy concentrado, y continuamos. Si te estoy hablando, ¿no? Estás ahí como si el pulpo te hubiera absorbido, ¿no? la mente. Después tenemos este bichito verde, que es el invasor espacial, que son esos niños o niñas que te invaden el espacio, ¿no? En la mesa, te tocan, ¿no? Se te acercan mucho a la hora de hablar, ¿no? Pues también explicarles que hay una distancia, como una burbuja de distancia, ¿vale? Porque el otro puede ser invasivo. Si el otro niño tiene TEA también y le molesta mucho, pues puede ser un problema. El payasito este que hace que hagamos cosas inadecuadas en momentos inadecuados, que ahora no tocan, y el tema tornado, que es este tornadito que estamos cambiando constantemente de tema, de bueno, para el tornado, que te diría Superflex, primero esto, y vamos de un escalón o de una nube a la otra nube de tema, ¿vale? Vamos saltando, pero acabando un tema y empezando el otro. El preocupado, que este es el worry wall, ¿no? Creo que es el de, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si es el ansioso, ¿no? El que está anticipando cosas negativas que pueden pasar. Bueno, pues Superflex diría, no te preocupes, no pasa nada, todo va a salir bien, repítelo tú. Las autoinstrucciones, los automensajes, es una estrategia muy buena también para trabajar con ellos, la autorregulación emocional y conductual, ¿no? No pasa nada, va a salir todo bien. Por ejemplo, a un niño que vamos a hacer una actividad y le da miedo el tobogán o la piscina o cualquier estímulo así, ¿no? Venga, no va a pasar nada, todo irá bien, estaré tranquilo, todo saldrá bien, ¿no? Que se lo vaya repitiendo, repítetelo tú también.
Y ya está, bueno, un poco el de las preguntas, de no hacer preguntas al otro, no mostrar interés. Vale. Bueno, lo que decíamos un poquito repaso, ayudas visuales, recordatorios, secuencias de actividades que vamos a hacer, los horarios visuales, establecimiento de rutinas, refuerzo y gratificación, ¿vale? Tener en cuenta cada niño, ¿no? Con sus objetivos en función de su nivel de funcionalidad y autonomía del niño o del adolescente, no por edades. Tener en cuenta que aquí estamos hablando de funcionamientos y el funcionamiento cognitivo de las personas no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Ni tampoco con su capacidad cognitiva. No es igual alta capacidad cognitiva que alto nivel de autonomía de funcionamiento. Hay muchas veces que te dicen, pues es muy inteligente, tiene muy buena capacidad intelectual. Sí, bueno, esto quiere decir que le han pasado una prueba, un WISC, y, ¿no? Y ha dado, bueno, que tiene buena capacidad de razonamiento lógico verbal, buen nivel de vocabulario, buen razonamiento lógico, ¿no? O buen nivel de atención y ha dado un nivel intelectual alto. Bueno, pues esto no es señal de que su lóbulo frontal, ¿no? Que es el área que fomenta la autonomía, eh, haga que sea perfectamente funcional y autónomo. Tenemos muchos chicos con altas capacidades cognitivas en TEA que en cambio tienen muy bajas funciones ejecutivas, que son esas funciones encargadas de estar atento, organizarse, iniciar las acciones y las actividades con iniciativa propia y autonomía, saber que viene una cosa después de la otra. Tengo una niña, por ejemplo, que tiene muy buena capacidad intelectual, un nivel de vocabulario muy rico, que entiende muy bien a nivel de comprensión verbal, pero sin embargo, con 12 años todavía tienes que decirle, ahora lávate los dientes, ahora toca peinarse, ahora toca que te cojas la mochila, ahora coja que te pongas las bambas, coge el paraguas porque está lloviendo y no puedes salir de casa sin el paraguas. Y en cambio funciona muy bien en el cole a nivel académico, con muy buena capacidad intelectual. Pero es lo que os decía, todo lo que es función ejecutiva, que es todo esto, ¿no? Iniciativa, atención, secuenciación, organización, gestión del tiempo también, les cuesta muchísimo. Vale. Pensar que la integración en el casal, ¿no? Cada niño va a su ritmo, ¿sí? Y necesita que le vayamos integrando poco a poco, ¿vale? Por tanto, integración flexible, intentar que las aulas o los espacios de las actividades sean pocos niños, hacer grupos pequeños, que haya un referente para los niños, ¿no? Es decir, que cada uno de los niños tenga muy claro quién es el referente, que si les pasa alguna cosa, pues puedan acudir a Javi o que puedan acudir a Ana, ¿no? Que son sus monitoras o monitores. Trabajar sobre todo la anticipación, ¿vale? Que incluya lo que se va a hacer a lo largo de todo el día, utilizando los máximos soportes visuales, ¿vale? Y facilitar la integración del niño en el casal teniendo en cuenta el tema de su interés, ¿no? Por ejemplo, si son los planetas, los trenes, las carreteras, ¿no? Los dinosaurios, pues intentar ayudarles a que estos temas de interés puedan fomentar otras cositas que le están costando. Por ejemplo, se me ocurre que si queremos reforzarle positivamente con algo que está haciendo una conducta que queremos que haga en el casal y esté en silencio o esté más tranquilo, podemos ponerle gumets de dinosaurios o hacerles un sistema de puntos con dinosaurios y pintarle cada vez que lo está haciendo muy bien, pintarle uno de los dinosaurios, ¿no? O enganchárselos con un velcro, ¿vale? Bueno, conseguir la máxima motivación del niño o de la niña, ¿vale? Por tanto, darles pequeños espacios de juego, si no pueden trabajar largos, ¿no? Si no pueden hacer actividades en grupos grandes, pues darles un grupito más pequeño, un espacio más tranquilo. A veces también se saturan, ¿no? Y sobre todo en verano, porque decíamos antes, con todo el calor, con todo el cansancio, la piscina, actividades de mucho movimiento, ¿no? También igual es necesario que nos anticipemos nosotros, digamos, uy, más vale prevenir que curar, ¿no? Voy a darle un espacio más pequeñito, un espacio un poco más tranquilo de juego con esta nena o este nene para que puedan continuar bien, ¿no? Lo que decíamos, utilizar también los temas de interés, el refuerzo para que trabaje. Mira, primero vamos a acabar esto, ¿vale? Y luego te doy el dinosaurio que querías, ¿no? Primero, en este caso es más académico, no hacemos el dictado. Primero vamos a hacer esta manualidad que estamos pintando, ya sé que no te acaba de gustar mucho, bueno, vamos a terminarla
y después vamos a hablar tú y yo un rato de los tres, ¿vale? Si es el tema de interés. Pues lo que decíamos, ¿no? Utilizar también la rutina, el refuerzo positivo, la ayuda física también, la ayuda verbal, para que vayan aprendiendo, ¿no? Diferentes hábitos y actividades por hacer en casa. ¿Eh? Antes os decía, ¿no? Soportes visuales de lo que esperan, lo que se espera, ¿no? De ellos. Necesitan estos soportes visuales para saber qué conducta se espera y esto les da mucha tranquilidad, ¿no? Pues vamos a estar mirando los ojos o vamos a estar sentados o ahora Ana va a explicar la actividad y tenemos que estar escuchando. O mira, un niño, por ejemplo, que habla mal, ¿no? Y habla de cualquier manera a sus compañeros, hablar bien. Por tanto, sería importante que los primeros días de casales, colonias o actividades de ocio hicierais un poquito un registro, una observación de qué conductas aparecen en estos niños, ¿no? En los que tenéis como referente y poder reforzarles positivamente con soportes visuales estos comportamientos, porque así van a tener un mejor comportamiento también y van a poder disfrutar más de las actividades de casal. Algunos soportes visuales pueden ser este, por ejemplo, no interrumpir, que este lo pintó uno de los niños, Marc, y la conducta que sí que se espera de él, ¿no? Lo que sí que es positiva, lo que os decía siempre. No solo decir lo que no hay que hacer, sino también decir lo que esperamos, ¿no? Esperar es más adecuado, yo te ayudo, espera. Vale. Lo que decíamos un poquito, es importante que dentro de un entorno lúdico tengamos una persona como referente, ¿vale? Que ellos sepan a quién dirigirse, a quién acudir, si hay alguna dificultad o hay algún problema. Nosotros también como agentes educativos, ¿no? Y que vamos a estar supervisando si hay alguna dificultad en alguna tarea, porque igual no nos piden ayuda, pero nosotros tenemos que ir y ofrecérsela, ¿no? A ver, Joan, ¿qué te ocurre? Creo que necesitas ayuda, pues pídemela, dime. Laura, necesito ayuda. ¿Y qué? Va, dímela tú. Laura, necesito ayuda. Vale, muy bien que me la has pedido, venga, va, te ayudo en esto, ¿no? Llamarles a menudo la atención y darle instrucciones individualizadas, ¿no? Para seguir las dinámicas, por lo que decíamos, porque a veces una consigna en grupo no la interpretan como que va para ellos, ¿no? Si decimos, venga, vamos a irnos todos a sentar en la Rullana que vamos a desayunar antes de entrar al parque, por ejemplo, eh, pues igual lo tenemos a alguien despistado, ¿no? Y está mirando algo de un semáforo porque les ha gustado las luces del semáforo, ¿no? Y es su tema de interés. O porque no ha entendido que eso también va para siempre pensar lo que decíamos, ¿no? Que el espectro del autismo es un espectro muy amplio. Que le dan esto bien y sí que se dan las instrucciones y a otros no, ¿vale? Y enseñarles a expresar lo que no entienden, lo que decíamos, ¿no? Esto no lo he entendido, a veces no lo entienden y no dicen nada. Me acuerdo que había un chico que estábamos haciendo una actividad que no tenía lápiz y se quedó parado con una estatua sin decir nada. Entonces, hasta que nos dimos cuenta, ¿no? De, bueno, Pablo, ¿y por qué no empiezas? Es que no tengo lápiz. Ah, vale, pues dinos. Oye, Laura, oye, María, que no tengo lápiz, ¿no? Necesito uno. Pero en este caso, por ejemplo, era un chico de 10 años con muy buena capacidad intelectual y buena comprensión verbal, pero fea. Y entonces necesitaba un lápiz, todos empezaron a hacer el dibujo y él se quedó parado como una estatua, como un bloque de hielo, ¿no? Sin decir nada. Entonces, dentro de las funciones que decíamos ejecutivas, ¿no? Puedes tener muy buena capacidad intelectual, pero la capacidad de resolución de un problema o de generar alternativas para solucionar esto en concreto, no la tienen. Son muy concretos a veces y muy rígidos, muy flexibles. Y esta inflexibilidad también se refiere a esto, a no generar estrategias de resolución del problema, algo tan sencillo, ¿no? Como decir, no tengo lápiz. Y os digo, y era un chico de 10 11 años con muy buena capacidad intelectual. A día de hoy todavía los llevo y ya tienen 16. Vale, juego en el tiempo libre. Bueno, realizar pactos. Durante el momento del juego, intentar que no siempre escojan la misma tarea. Ya sabéis que son muy rutinarios, muy de siempre lo mismo, de lo que conocen, pocos cambios.
y hay que intentar fomentar, promocionar que vayan surgiendo, ¿no? Que cojan otras actividades, otras tareas, a veces dándoles la opción de lo que les gusta a ellos, ¿no? Venga, ya hemos jugado mucho a los dinosaurios ayer también, hoy venga, esto o esto, ¿no? Pocas alternativas, una o dos, de manera como muy concreta, más clara, para que también les cuesta decidir. Entonces, bueno, facilitárselo. Y ayudarlos con anticipación y motivadores de lo que van a hacer. Me refiero en que al escoger actividades y tareas nuevas. Mañana no vamos a estar con los dinosaurios, ¿vale? Ya te lo anticipo. Luego ya no vamos a jugar más a la caravana de Playmobil. Podemos coger esto o podemos coger lo otro. Nos vamos a poner súper contentos y vamos a hacer premios y caras contentas. Pero ya no vamos a jugar más a la caravana de Playmobil, ¿de acuerdo? Podremos jugar a este juego o a este otro, anticiparse, ¿vale? Un poco como lo que decíamos, anticipar si van a perder, si pueden perder, ¿vale? Y trabajar los juegos de turnos con uno o dos niños como máximo. Si son muy rígidos, les cuesta tolerar la frustración, es mucho mejor que esos niños que sean un grupito pequeñito de 2, 3 y que el educador o el monitor puedan gestionar este aprendizaje, ¿vale? Y por supuesto, pues mirar mucho, ¿no? Nosotros haciendo para todos los grupos de habilidades sociales, intentamos elegir muy bien a los compañeros, ¿no? Es decir, porque como trabajamos en cosas que están aprendiendo, hay veces que chocan entre ellos. Entonces, si vamos a hacer un juego, vamos a elegir muy bien con quién vamos a poner, ¿no? Con quién vamos a poner a uno y a otro, para que sea, pues eso, motivador, tranquilo y que haya un aprendizaje. Vale. Si estamos en un casal con niños desde la inclusión, ¿no? Con neurodiversidad, y son niños que no tienen TEA, pues también, o sea, en el casal hay niños que no tienen TEA y otros que sí, podemos fomentar que nuestro niño que tiene TEA pueda imitar o ayudarle a observar y a imitar los comportamientos que están haciendo el otro, ¿no? A veces tenemos algún niño o niña que hace como un poco como de ecoterapeuta, ¿no? Que esos son niños más tranquilos o niñas más, a veces son niñas también, ¿no? Que son como muy sensibles y, y pueden ayudar al niño que tiene TEA a enseñarle cómo hacerlo, ¿no? Siempre las personas aprendemos más por un modelo similar a nosotros en edad, en cercanía y en intereses que no alguien que es más distante en edad. Y a nosotros, por ejemplo, un niño con TEA aprenderá seguramente mucho más de otro niño o de otra niña que no del modelo que le estemos dando a nosotros, ¿no? Entonces, si podemos fomentar esto, también es un buen momento para aprender, ¿no? E intentar fomentar juegos cooperativos con otros niños. Pero como decíamos, tendremos que explicar de manera detallada este juego cooperativo, en qué va a consistir, cuáles van a ser los roles, que cuando cambiamos los roles, qué es lo que te toca hacer entonces, qué puede pasar cuando ganamos, cuando perdemos, en qué consiste y en función de las dificultades que tenga, pues todo esto también tendrá que ser de manera visual, ¿vale? Eso lo hemos hablado un poquito también, conductas disruptivas en TEA, lo que hemos dicho, cómo manejarlo, comprender, prevenir, dotar de herramientas. El objetivo es calmar, sobre todo al niño, ¿no? Ese es el objetivo principal. ¿Cómo podemos calmar a un niño que tiene una conducta disruptiva? Pues de estas diferentes maneras. Podemos permanecer a su lado de una manera tranquila, hablándole suave, despacito, no con un tono de voz calmado, o estando simplemente en silencio, con el contacto físico, a veces también propioceptivo, a algunos les ayuda a regularse, hacer que se sienta seguro, ¿no? Lo que decíamos, ofrecer contacto físico sin forzar, con voz calmada, respeta si hay estereotipias, porque esto les está ayudando también a autorregularse, ¿de acuerdo? Pues tienen una función autorregulatoria. Mira, si también puedes ofrecer una alternativa, ¿vale? Hay veces que si se están poniendo nerviosos o están enrocados en algo, yo pongo el ejemplo y a mí me funciona, que es como las personas con TEA a veces entran en un canal de la tele, es como si fueran en un canal y están ahí en ese canal, en ese canal, en ese canal, hasta que les ofreces otro canal y entonces hacen ¡pim! Y cambian. Y es increíble cómo de estar enfadados les puedes poner, la mayoría de las veces, cosas con pantallas, ¿no? O un juego que les guste muchísimo, o unas burbujas de jabón que capten muchísimo su interés y toda esta atención y este foco de atención puesto en algo que se habían enrocado y en que estaban mal y tal, hacen flip, cambian el foco y desaparece, ¿no? La conducta y empiezan a calmarse.
Hay veces que es de manera muy evidente y muy, como, muy abrupta, ¿no? Muy brusca y cambian, es increíble. Y otras veces, eh, si, te, si tú persistes en esa conducta, en ese juego alternativo, ves que van viniendo, ¿no? Y que cada vez están tranquilizándose más y te los estás trayendo un poquito hacia tu calma, ¿no? O hacia este otro foco que cambien su foco de atención, ¿no? Del malestar a otra actividad más tranquila. Pero bueno, hay que persistir en otras ocasiones, ¿no? Am, Reducir los estímulos sensoriales, podérnoslo llevar o hacer que los críos que estén alrededor se puedan marchar y que se convierta en un espacio tranquilo, sin tantos estímulos, ¿no? No hablarles mucho, recordar, ¿no? Aléjalo del lugar, por ejemplo, si hay sobreestimulación o que se vayan los demás. No darles sermones, críticas, negociaciones, charlar, por lo que decíamos, si ya les cuesta interpretar mentalmente, imaginaros si a vosotros os hablaran mucho cuando estáis nerviosos, ¿no? O asustados, te saturas. Entonces es mejor no hablar mucho. Y si tenemos que explicarles algo, podemos utilizar la herramienta de los soportes visuales que decíamos de las historias sociales, de coger una libreta o un folio y haciendo las viñetas, ¿no? De palo, ¿no? De lo que ha pasado, de cómo lo ha interpretado el otro, de lo que ha dicho, ¿no? De lo que el otro estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera visual, pues pueden ir contando lo que ha podido pasar, pero es visual, no es tan hablado y no les sobresaturamos tanto. Y los razonamientos y las reflexiones hacerlas en otro momento quizás esté bien. Vale. También si vemos que en el casal, en las colonias, en las actividades, como os decía, estamos viendo que es un niño que viene y tiene este problema, pues también hacer este análisis de conducta, ¿no? Los primeros días, especificar cuáles son las situaciones, también las familias, ¿no? Os pueden dar esta información en cuanto a relación social, en cuanto a algún aprendizaje de alguna actividad que no les salga, ¿no? De algún juego que es un aprendizaje y no se siente muy hábil, ¿no? O si tiene más dificultad cuando está dentro de un espacio cerrado, en una clase, o cuando es un tiempo libre, ¿no? Como la hora, no sé, después de comer, el patio, ¿no? O justo en las transiciones, en las salidas, ¿no? Y en las entradas al casal. Por tanto, a partir del análisis, pues reflexionar sobre la causa del problema, ¿no? ¿Qué le está ocurriendo y qué lo está manteniendo? Si estamos diciéndoles todos a la vez, ¿no? Le estamos diciendo muchas veces que eso no lo haga. Si esto es atención también, la atención refuerza esa conducta. Por tanto, a veces es mejor no decirle esto no, esto no, esto no, porque le estamos dando atención negativa, pero atención, y estamos reforzando la conducta disruptiva. Bueno, orientar sobre posibles estrategias de intervención también, compartirlo con nuestros compañeros, educadores, ¿no? Y monitores de, mirar, este niño ayer y hoy está repitiendo esto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer de lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Vale? No ir según la marcha, sino ser un poquito más analistas y hacer intervenciones como más precisas, ¿no? Y luego evaluar si está funcionando, si está yendo bien o no. Bueno, un poquito esto lo hemos comentado, las dificultades que tienen, ¿no? En el contexto natural y los TEAs, las dificultades en cognición social, ¿no? En inferir lo que el otro está pensando en teoría de la mente, elevada excitabilidad y dificultades de autorregulación, sobre todo en actividades de juego, ¿no? Empiezan, se excitan, se disregulan y después bajarlos cuesta un poco. Os aconsejo que después de alguna actividad física, ahora en verano con el calor, hagáis también una actividad tipo mindfulness, relajación, música, respiración, porque les ayuda a ir bajando, ¿no? En algunos momentos hay que ir introduciendo este tipo de actividad también autorregulatorias. El aburrimiento y la falta de motivación también pueden hacer que tengan problemas de conducta, ¿vale? Que quizás no te van a decir me aburro, pero tenemos que verlo. Bueno, les motiva, tenemos que ver cómo motivarlos a partir de sus intereses. El cansancio, lo que decíamos, ¿no? Y que van con una velocidad de procesamiento más lenta, desde el caminar, el moverse, al hacer una actividad, que a veces es, bueno, va, hacemos esta actividad y luego tenemos que ir a la otra porque se nos echa el tiempo y luego tenemos que ir a comer. Bueno, pensar que ellos tienen otro ritmo, ¿vale? Yo digo a veces un poco el ritmo caribeño, ¿no? Tanto a la hora de hacer como a la hora de procesar la información que les están dando. Bueno, hay tareas que pueden ser más difíciles para ellos, sobre todo algunos no son muy hábiles a nivel motriz y
y necesitan, ¿no? Si hacemos algún juego, motrizmente les cuesta un poquito más. Esas dificultades para comunicar, ¿no? Que os decía antes, que no demos por hecho que nos van a decir lo que les pasa. Al contrario, somos nosotros los que tenemos que observarles mucho y poner palabras cuando ellos no son capaces de poder hacerlo, ¿no? Evitar posibles casos de bullying. Hay veces que incluso chicos, ¿no? Con diversidad funcional pueden tener una conducta inapropiada que no es intencionada, ¿no? Em, y puede ser una conducta disruptiva que puede estar molestando al otro, porque hay veces que quieren iniciar la interacción social y no son adecuados haciéndolo. Y pueden tener una conducta inapropiada con el otro, porque el único objetivo es intentar recibir atención. Entonces, esto tenemos que intentar darle una alternativa más funcional, ¿no? Para que se relacione de manera más adecuada. Y también, si estamos, por ejemplo, en un casal donde hay neurodiversidad y hay niños también que no tienen TEA, y bueno, ven a un chico con TEA, ¿no? O con diversidad funcional, pues intentar también estar un poquito pendientes, ¿no? Porque nos hemos encontrado casos en los que los niños con TEA no nos han dicho lo que les están pasando, nos lo han dicho muchísimo más tarde, ¿no? Y hay casos pues, de bullying que tenemos que estar supervisando y controlando, evidentemente. ¿Vale? Muchas veces a ellos les faltan estos recursos de afrontar, ¿no? Y poder reaccionar de manera agresiva, sin mala intención, haciendo una conducta, cuando realmente lo que les cuesta es, a nivel comunicativo, ser asertivos o decir lo que pasa, ¿no? Pueden dar un golpe o un empujón, en lugar de utilizar verbalmente lo que les ocurre. Entonces, en este caso, tendríamos que ser nosotros los que les dijéramos, ¿no? Si te ha molestado algo, no puedes pegar, no le puedes insultar, no le puedes arañar, tienes que decirle, esto no me ha gustado, venga, va, vamos a hacerlo, ¿no? Felicitarle. Y sobre todo buscar la complicidad con otros compañeros, niños que le protejan, ¿no? O que les sirvan un poquito de modelo a seguir. Yo pienso que el poder, ¿no? El poder explicar, hablar con los niños que no tienen TEA, de lo que es el TEA o hablar de la neurodiversidad funcional, esto es muy importante, ¿no? Porque eh, el tener información, la información es poder, y el poder comprender por qué hacen algunos niños algunos comportamientos, ¿no? O que no lo hacen con mala intención, les sirve también a estos niños, ¿no? Que neurotípicos, por ponerlo así, a saberse relacionar mejor con una persona que tiene TEA. Y al final eso es convivencia, ¿no? Es poder convivir desde la neurodiversidad. Entonces, quizás no hace falta decir el nombre TEA, porque también hay un respeto hacia las familias, ¿no? O hacia el propio niño que igual no sabe su etiqueta diagnóstica o la familia no quiere, ¿no? Y a otras personas que tienen esta etiqueta diagnóstica, pero sí hablar de neurodiversidad, ¿no? Y a nivel cualitativo, decir, bueno, pues es que Marc no ha hecho esto a propósito, Marc cuando se pone nervioso le cuesta decir en palabras lo que le ocurre. Bueno, se entiende. Bueno, y cuando hay una conducta disruptiva, por ejemplo, pues características, ¿no? Que estamos viendo, lo que decíamos antes, haciendo análisis, ver el contexto, qué situaciones, qué indicadores, qué factores están promocionando que esto ocurra o que manteniendo esta conducta, ¿no? Y las características también de la persona que ha intervenido, ¿no? Cómo eran, cómo el afectado y del propio niño. ¿Vale? Bueno, a menudo los problemas de conducta y disruptivos en TEA pueden aparecer en situaciones que no están estructuradas, como decíamos, ¿no? Básico y fundamental, soportes visuales y estructura y anticipación, como puede ser eso a la hora del tiempo libre, del comedor, a la hora de comer, que pueden haber muchos estímulos sensoriales, auditivos, olfativos también, ¿vale? Y porque son momentos de máxima socialización y es la falta de recursos sociales lo que les hace que en estos momentos sean más vulnerables a los conflictos, ¿no? Aquí hay que estar especialmente atentos, ¿vale? Analizar cada situación, ¿vale? Y el contexto y el estado previo del niño, porque igual está malito, no se acaba de encontrar muy bien. A veces hemos tenido niños que han tenido un día que dices, madre mía, ¿cómo está hoy? ¿Qué más está aportando? Todo esto que está haciendo y realmente es que después los papás nos han dicho que ha dormido mal, o que ha estado vomitando la noche anterior, que ha pasado mala noche, o resulta que después se lo han llevado y al día siguiente estaba incubando
una gripe, ¿no? Y él se encontraba mal y no lo ha dicho. Entonces, bueno, estar bastante atentos a todo esto. Y como decíamos antes, proporcionar la ayuda adecuada a cada momento y cada situación y cada contexto. Por tanto, tenemos que ser bastante analistas, ¿no? Vale. Sobre todo, si hay una situación disruptiva, hablar con el niño, darle estrategias y buscar situaciones, ¿no? Alternativas, generar, ¿no? Que podíamos haber hecho en esa misma situación para otras ocasiones, ¿vale? Y sobre todo, no entender los problemas de conducta de los niños como un ataque personal, no es algo contra ti, ¿no? Es la consecuencia posiblemente de la falta de comprensión social o de que está estresado o de una saturación sensorial, ¿vale? Por tanto, el equipo docente, el equipo de educadores, monitores, integradores sociales o papás también es importante que si estamos trabajando con personas con TEA, estemos formados, sobre todo informados de la sintomatología que presenta ese niño y las características personales de cada uno de ellos. No hay dos TEAs iguales, ¿no? Y es fundamental que también conozcan un poquito el plan de trabajo que se está llevando a cabo con ese niño, ¿no? En el día a día y qué estrategias le funcionan. Por tanto, claro, es importante que si vais a tener un niño con TEA en un casal, desde la inclusión, por ejemplo, podáis tener una reunión con la familia y os explique un poquito todo esto que os estoy comentando ahora, ¿no? ¿Qué sintomatología presenta más? ¿Qué le cuesta más? ¿Qué le cuesta menos? ¿Cuáles son sus temas de interés para motivarles? ¿Qué le funciona? Si le ocurre esto, si le ocurre lo otro, ¿no? ¿Cómo reacciona mejor, ¿no? Eh, si le das el refuerzo positivo, si le va mucho mejor que nos lo llevamos un ratito a una sala, ¿no? De que allí se calme, qué es lo que le funciona a cada uno de ellos, ¿no? Vale. ¿Y qué puede aparecer en los casales y tiempo libre? Pues actividades físicas y musicales, que tenemos que tener en cuenta. Pues la dificultad en la coordinación motriz y su posible lentitud de movimiento, actividades como más físicas. La dificultad para procesar las instrucciones dadas en grupo, como decíamos antes. Explicar toda la normativa de la tarea al juego, las normas del juego y esto, ¿no? Poderlas explicar bien, que la entiendan. A veces las hemos explicado verbalmente y no, ves que no las han entendido. E intentar evitar juegos competitivos que les genere estrés, mucho mejor juegos cooperativos, ¿no? Cambiar la palabra competición por cooperación. Y en actividades musicales, pues anticiparles, por ejemplo, lo que van a hacer, lo que van a oír, ¿no? El volumen en el que van a estar, ¿no? Vigilar esto, la saturación sensorial, las hipersensibilidades y los espacios con ecos. A veces gimnasios, salas, ¿no? Clases tienen eco y mucho ruido y esto les satura. Vale. Gran importancia de las actividades sociales y lúdicas. Bueno, pues eso, con ayudas individualizadas, ¿no? Hay chicos que tendrán no solo los educadores y monitores, ¿no? Que os estáis haciendo hoy esta formación y que os agradezco de que estáis queriendo, ¿no? Aprender para poder también dar una mejor atención a las personas con TEA, sino que también hay personas, ¿no? Con TEA que tendrán una ayuda específica individual, ¿no? Pues si podemos darles una ayuda más individual, o como decíamos antes, ¿no? Porque bien soy la veilladora o la monitora de este niño en concreto, o bien porque soy educador o educadora y tengo a estos 3, 4 niños que voy a ser su referente, ¿no? Pues todas las ayudas más individualizadas que le podamos dar le van a ayudar mucho a mejorar sus habilidades sociales, van a promover también esta aplicación del plan terapéutico que se está llevando a cabo durante todo el curso, ¿no? Y que puedan generalizar aprendizajes que se han trabajado durante todo el curso con ellos en este contexto. Siempre digo que las actividades de ocio ahora en casales y colonias en verano es súper importante porque quizás este niño o niña lleva trabajando a nivel terapéutico con su familia y su terapeuta o sus terapeutas a nivel individual, en grupo, en clase, un montón de situaciones sociales, comprensión social, habilidades sociales, y ahora en un contexto de juego y de verano es donde las van a aplicar. Entonces yo creo que de alguna manera, no sé si os habéis dado cuenta, pero vosotros también sois agentes terapéuticos de estos niños, ¿no? Que sin daros cuenta y en un contexto natural y divertido, pues estáis promocionando, ¿no? Unos aprendizajes importantes. Al final, como decíamos, ellos aprenden más
en contextos naturales y más de su día a día, ¿no? Una de las cosas que venían diciendo en este congreso que se hacía de la Vallebrón es que la idea es que la intervención terapéutica con TEA a lo largo de la vida no vaya en la línea de que una persona con TEA tenga que estar toda la vida yendo al psicólogo una vez a la semana, sino que pueda aprender en sus contextos naturales, porque les cuesta generalizar los aprendizajes concretos a su contexto natural y porque al final la intervención en un contexto natural de tu vida es 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Pues bueno, un poco quería hacer esta reflexión porque os daréis cuenta de la importancia, ¿no? De que no solo es un casal para divertirse, sino que también, sin darnos cuenta, están aprendiendo muchísimo, ¿no? Es un contexto y un campo en el que pueden aprender mucho. Bueno, hay que, lo que decíamos, ¿no? Proporcionar sobre todo estructura del tiempo libre, fomentar la alegría, la diversión tan necesaria. Muchos de ellos durante el resto del año del curso tienen situaciones muy frustrantes en el cole, en el instituto o en algunas actividades extraescolares y el que puedan pasarlo bien, disfrutar, ¿no? Que en gran parte todas las estrategias que hemos estado comentando van en la línea de que ellos estén más relajados y puedan disfrutar y pasarlo mucho mejor. Va por ahí, ¿no? Eh, intentar hacer grupos reducidos, grupos pequeñitos, la atención individualizada de los monitores como referentes, ¿no? Y estar atentos a ellos, a sus necesidades. La familia os tiene que, decíamos, ¿no? Dar un aporte, una fuente de información fundamental. Eh, Os aconsejo, por favor, que tengáis mucho feedback con la familia, ni que sean 5 o 10 minutos al día, ¿no? Al principio y al final, de cómo ha estado, qué tal ha estado esta noche, qué tal se ha levantado hoy, qué tal día lleva, ¿no? Hasta aquí, porque os va a dar información y también al revés, ¿no? La mayoría de los niños con TEA no suelen explicar cuando llegan a casa o a sus padres lo que han hecho. Entonces, poder dar un poquito de feedback a las familias de lo que han hecho les va a ayudar también a que después puedan estar hablando con el papá y la mamá, haciendo conversación recíproca de qué tal les ha ido el día, cómo se lo han pasado, ¿no? Y seguir aquí en esta línea, ¿no? De trabajo. Al final son 5 minutos al principio y 5 minutos al final, pero esos 5 minutos son muy importantes. Bueno, lo que hemos dicho, solicitar toda la información a la familia, conocer los recursos que le ayudan y le va mejor en cada contexto. De nuevo, ¿no? Aquí tenéis una estructura visual, sistema de refuerzos, el análisis situacional que decíamos y análisis de la comunicación cuando hay una conducta que nos quiere comunicar el niño, qué situación se ha dado, ¿vale? Sé que es muy pesada y lo repito mucho, pero es muy importante esto. Proporcionar ayudas en comprensión verbal, proporcionar ayudas en comprensión social y promover estrategias alternativas, ¿vale? Que tenemos que ofrecer nosotros. Soportes de libretas visuales, con soportes visuales, pictogramas, estructura, ¿vale? Algunos de los niños las traerán de casa, otros vendrán con tablet, ¿vale? Utilizarlos. Ayuda en gestión de tiempo libre. Mira, primero vamos a hacer un cuento, después vamos a hacer este puzzle y después vamos a hacer este juego. ¿Vale? Que todo, si vamos a hacer actividades que nosotros proponemos, pues eliminaremos esta primera y luego haremos el juego que te gusta a ti. O vamos a hacer esta primera, esta segunda, con estos comportamientos que tienes que tener y ponerla al lado de los soportes visuales y después tendrás este juguete que te gusta tanto y puedes estar jugando. Aquí pueden tener una libreta, ¿no? Con todos los juguetes y juegos que les pueden gustar. Y también os quería poner un poquito ante enfados desproporcionados, ¿no? Por no poder hacer lo que ellos quieren. Como son muy rígidos, a veces esto puede ocurrir, que no puedan hacer lo que ellos quieren y tengamos un problema, ¿vale? Entonces, anticipar lo que se espera de él y qué pasará si lo hace y si no lo hace, ¿vale? Esto es importante. Clarificarle si es necesario, con soporte visual, la conducta óptima y la inadecuada, que ya hemos hablado, y explicar las consecuencias. Bueno, si estás gritando, no vas a poder hacer la actividad con el resto de tus compañeros, pero a tus compañeros les molesta y vas a tener que esperarte allí hasta que te tranquilices y te calmes. Puedes respirar, decir todo muy detallado. Cumplir lo que se ha pactado, ¿vale? Hay que ser coherentes y consecuentes. Y si resulta difícil la comprensión o la ejecución de la tarea, de la actividad que estamos haciendo, pues intentar reducir la demanda
también la expectativa. Hoy, no sé, hoy Marcos no puede, pues tenemos que bajar un poquito la expectativa. Hoy ha venido muy nervioso, ha tenido mala noche, la mamá ya nos ha dicho, bueno, pues vamos a intentar bajar la expectativa hoy, ¿no? Y ser más flexibles nosotros también. Vale. También, por ejemplo, si hacemos una actividad, una excursión, vamos a salir al parque, por ejemplo, nos lo vamos a llevar a la piscina, vamos en autocar, también el preguntarle, ¿no? Con quién quiere ir a jugar, con quién quiere subir en el autocar, ¿no? Eh, bueno, anticiparle, ¿no? Todo lo que puede ir ocurriendo y felicitarlos por haber intentado hacer las cosas bien. Vale. Bueno, como decíamos antes, es mucho mejor prevenir que curar. Por tanto, si es posible que pueda haber una rabieta y estamos viendo que hoy está muy nervioso y se puede anticipar, ¿no? Y que, o sea, que puede ocurrir, pues anticiparnos nosotros. Recuerda, si haces esto, nos vamos a ir fuera, ¿no? Por ejemplo. Pero si estás tranquilo, respiras y te calmas, las consecuencias positivas van a ser estas otras. ¿Vale? El adulto debe ayudarle a explicar, ¿vale? Haciendo soportes visuales, lo que decíamos, ¿no? Lo que va a pasar, cómo se está sintiendo, ayudarle a dar opciones para relajarse, poder dialogar, venga, vamos a pactar con Marc, ¿no? Para que podemos llegar a un acuerdo, vamos a ser flexibles, vamos a pactar, ¿no? Tú querías jugar a esto o querías este juguete, él también, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos negociar? Pues podemos decirle, hoy lo cojo yo, o un ratito lo cojo yo, y cuando suene el temporizador, por ejemplo, eso también os quería decir, que hay veces que para poder gestionar el tiempo, como el tiempo es abstracto y no saben a veces entender bien qué son, ¿no? El concepto de 5 minutos, pues todo lo que sean ayudas visuales de temporizadores, relojes de arena, vara temporizadora en una tablet o en una pantalla, les puede ayudar, ¿no? También, venga, pues cuando el tiempo pite, ¿no? Y ya se acabe el tiempo que estamos viendo aquí en la pantalla, luego le va a tocar a él, vamos a hacer un pacto, ¿no? Y felicitarlos por cumplir eso, por ser flexibles, por ejemplo. El niño y la niña deben vivir la situación no como un castigo, ¿no? Cuando hay una consecuencia, una conducta disruptiva, sino como un espacio donde se le va a proporcionar una tranquilidad, donde le va a ayudar a bajarse y se le va a dar una conducta alternativa. ¿Sí? Alternativas a lo que hizo, hemos dicho, no hacer reflexiones complejas, olvidarnos de pensarlas, ¿no? Pues lo que decíamos, podemos ver si podemos prever esa situación para otros días y anticiparlas. Si no se dispone de tiempo, se valora que se haya tranquilizado y la reflexión ya se hace hoy o más tarde o mañana. En todos los casos, la familia debe estar informada también para que ellos lo sepan. ¿Vale? Los sistemas de puntos, un poquito ya hemos estado hablando también. ¿Vale? Bueno, esto un poquito ya sabéis, ¿no? Te pongo un punto por acabar la actividad que te pido o cuando estés en silencio te voy a poner una carita contenta. Qué bien, y felicitamos a otro niño, qué bien que estás tranquilo ya y, o sea, que tú estás tranquilo y estás escuchando, te pongo una cara contenta. Y decirle al otro, ¿no? Cuando estés tranquilo también te voy a poner una cara contenta como a Pablo. Si están agobiados, si están cansados, pues en lugar de ponerte a hacer un grito o moverte, tienes que decir, estoy cansado, puedo levantarme o puedo ir al lavabo o puedo descansar, puedo acabar ya este dibujo, ¿no? Que lo puedan pedir y reforzarle positivamente por haberlo dicho verbalmente. Anticipar cambios de rutina, utilizar distractores, lo que decíamos de la atención para cambiar el foco cuando estén enfadados por algo. Se les debe controlar en las salidas o situaciones que pueden ser un peligro, porque a veces no son conscientes del mismo, no anticipan o se marchan y no avisan. Otro día nos pasó que organizamos una actividad y vino una chica y me dijo una mamá, ¿se puede quedar contigo? Sí, sí, se puede quedar conmigo, sin problema. Y de repente ella quería ir a buscar algo, se levanta de la mesa del sitio donde estábamos, coge y atraviesa la carretera y se va sin decir nada. Bueno, pues esto que decíamos, ¿no? Eh, se pueden poner en situación de peligro, pues en este caso porque cruzó, ¿no? Sin mirar, tampoco me avisó de que se quería ir, ¿no? Entonces fui detrás de ella y le dije, bueno, vamos a ver, si quieres, ¿por qué te has ido? No, es que quiero ir a buscar estos croissants y tal. Vale, pero entonces me tienes que decir, Laura, voy a ir para allá porque quiero ir a buscar los croissants. Me tienes que informar. Muchas veces a esto les pasa, que son las funciones comunicativas del lenguaje, avisar, consolar, dar una información que tú no tienes y que ellos piensan que sí que la tienes.
porque ellos en su cabeza sí que la tienen, pues la teoría de la mente. Doy por hecho que tú ya lo sabes, no, me tienes que informar, ¿no? Esto es importante también para que no se vayan y tener la situación un poco más controlada nosotros también. Y con respecto a los movimientos estereotipados, y vamos a ir acabando para que también tengáis eh, tiempo para poder hacer las preguntas y todo, todos los movimientos estereotipados, como aleteos, manierismos de manos, pueden aparecer ante situaciones como aburrimiento, sobreexcitación, cuando algo les gusta mucho, cuando están contentos o cuando les ha puesto nerviosos, ¿no? También podemos en algunos momentos dejar que lo hagan porque es un mecanismo de autorregulación. Y en otros momentos en los que vemos que entran en este enganche, que se engancha en esta conducta, perdonad, y que se están excitando demasiado, incluso con el propio movimiento, pues podemos ofrecerles formas alternativas para poder expresar su emoción, en lugar de saltar y hacer un aleteo, ¿no? que están activando mucho, podemos decirle, mira, puedes coger y hacer así y decir, estoy súper contento, ¿no? Es quizás más funcional. O si, por ejemplo, vemos, como tengo un niño que le ocurre cuando estamos en el grupo y hablamos de algo que le gusta, se excita mucho y empieza a hacer manierismos y aleteos y estereotipias, se engancha y cada vez va más, siempre le decimos, ¿quieres un peluche de estos, ¿no? De un fidget, de estos sensoriales para apretar? Y entonces él está apretando y se está autorregulando hasta que se va calmando. Bueno, si lo hacen por un tema de aburrimiento, darnos cuenta y ofrecerle una alternativa mucho más divertida que les motive, ¿vale? Importante no echarles bronca, no reñirles, explicarles un lugar donde sea más apropiado para hacerlo, ¿vale? Cuando estén tranquilos, solos, no hacerlo delante de sus niños también, ¿vale? Y la importancia de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en TEA. Decíamos que las personas con TEA son muy visuales y tienen un procesamiento de la información muy lógico, muy analítico, muy secuencial. Dominan, como habréis visto ya, las pantallas y la tecnología de una manera brutal, ¿no? Un pensamiento lógico, muy analógico en ese sentido, muy analítico, y les va muy bien porque es muy visual y recuerdan. Bueno, pues a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías con iPads, tablets, iPhones y tal, se ha planteado la posibilidad de introducirlos evidentemente como herramientas de trabajo en la intervención terapéutica con TEA o incluso en autonomía, en tema de comunicación. Ya sabéis que algunos de los chicos que tenéis pues igual ya no vienen con pictogramas, sino que vienen con programas en tablets, ¿no? Que les puede ayudar a comunicarse, también para anticiparles la estructura, ¿no? Las actividades que vamos a hacer o también las conductas que esperamos de ellos, ¿no? Y que esto les capta muchísimo la atención, con lo cual, imaginaos que está muy disperso y muy inquieto, pues coger y si tenéis un iPad y poder poner todo lo que acabamos de comentar a lo largo de este rato en, en una tablet, ¿no? Los pictogramas y explicarles, para entendiendo con una historia social, con pictogramas. Hay algunos programas como el Ara Word, por ejemplo, o el Grid, ¿no? Para el tema de comunicación también, que pueden ayudar, ¿no? Y que a día de hoy, pues casi todos tenemos el móvil encima, ¿no? O una tablet y les puede ayudar muchísimo. Bueno, pues eso que decíamos, ¿no? Que las personas con TEA procesan el mundo de manera mucho más visual y nosotros de manera más audioverbal, que presentan, como hemos dicho antes, dificultades en la abstracción y en la comprensión verbal. Por tanto, las imágenes y los soportes visuales les ayudan muchísimo, aunque de verdad, aunque sean inteligentes y tengan buena capacidad intelectual, aunque tengan buen nivel de lenguaje, esto no es señal de que nos están entendiendo y que están reteniendo o captando la información, ¿vale? Presentan mayor memoria visual, con lo cual no tendrás que decirles 20 veces las cosas, sino que seguramente les dices una con un soporte visual y la van a recordar y retener mucho más. Lo recuerdan más si lo han visto. Y porque, bueno, la introducción de herramientas visuales, ¿no? Facilita la adquisición de la comprensión de instrucciones, de consignas, de la comprensión de los juegos que les estamos planteando. Se saltan todas esas barreras también atencionales, porque muchos de ellos tienen dificultades en atención y atención mantenida, en memoria audioverbal, ¿vale? Y esto hace que, al ser tan atractivo la tablet o el móvil, pues ya captemos, nos saltemos esta barrera de atención y luego si además es visual, ¿no? Todo, pues vamos a conseguir que comprendan más, ¿no? Pero sobre todo esta parte de atención también, de atención mantenida, que a veces estás hablando con ellos y no te están escuchando. Sacas un iPad y ya está, tienes captada su atención. Bueno, y les motiva mucho más.
Cuando es en tareas de lectoescritura, como es en el cole, por ejemplo, pues también hemos visto que les facilita muchísimo. Y bueno, pues nada, hasta aquí más o menos he hecho las 2 horas de 10:30, 12:20 más o menos que son ahora. He intentado ir un poco rápido porque es mucha información como estaba y quería también que pudiera haber tiempo para preguntar o matizar algunas cosas, dudas que os hayan surgido, preguntas, algún caso en concreto que queráis preguntarme, pues soy todo oídos. Muchísimas gracias, de verdad, pues estas 2 horas de atención audioverbal, visual y atención sostenida, ¿no? Y de mantenimiento de la atención de un sábado por la mañana. Así que, bueno, dejo de compartir ahora la pantalla y soy toda oídos. Cualquier pregunta que me queráis hacer, pues aquí intentaré ayudaros lo máximo